Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un video más. Se acaba de dar a conocer el crecimiento del PIB mexicano y la verdad es que creció menos de lo que se estaba esperando. Una mala noticia y la buena noticia es que seguimos creciendo. Bueno, seguimos con una cierta velocidad en crecimiento. Así que vamos a estar hablando de estos temas. ¿Qué fregados está pasando con la economía de México? Que sí, en el último año ha sufrido una desaceleración económica, lo cual es relativamente es comprensible porque en Estados Unidos empezó a haber una desaceleración, pero también nos está demostrando que Estados Unidos ha venido mintiendo con el tema de su crecimiento, porque según desde ya acaban de crecer un 2.8%. ¿Y por qué digo que es una mentira? Porque también se vería esto reflejado en México. Vamos a hablar de este tema y aquí lo que estamos viendo es que es el sur del país lo que está sosteniendo el crecimiento en nuestro país. Así que sin más, denle like a este video, suscríbanse y vámonos a comenzar con la información. Y se da a conocer esto. Pues sí, no voy a decir que es súper lamentable, pero sí dejó que desear. Y es que se dio a conocer que en el último trimestre la economía mexicana se expandió 0.2% en comparación con el último crecimiento que habíamos tenido del 2000, los primeros 3 meses del año, del primer trimestre del 2024. Y se creció solo 0.2%. Esto, aún así, bueno, en teoría significa que hay crecimiento económico en nuestro país. Digo eso en términos nominales, en términos reales, posiblemente no por el tema de la inflación. Pero en términos nominales hubo un ligero crecimiento del 0.2%. Vamos a ver, y se esperaba que el crecimiento fuera a ser del 0.4%. Esto es lo que se estaba esperando que fuera a darse este año. ¿Por qué es posible que no se haya dado este crecimiento? Bueno, en la segunda mitad de este año lo que vimos fue todavía parte de la desaceleración económica que se vino, o que se estuvo viendo de parte de los Estados Unidos. Ellos se están consumiendo menos y al final del día parte de nuestra economía, y más que nada en el norte y en el centro del país, se respalda en la demanda de los productos mexicanos que tenga de parte de Estados Unidos. Entonces, sin lugar a dudas, nos está afectando en ese aspecto una desaceleración desde ya, hay que decirlo así, y posiblemente también lo que nos afectó fueron las caídas, ojo con ello, las caídas de los ingresos tanto de Pemex como de la CFE. Es más, estoy segurísimo que también nos afectó negativamente el hecho de que se haya tenido que estar pagando deuda. Ahora sí que voy a utilizar las palabras de David Páramo. Si Pemex se hubiera endeudado más y no hubiera reportado pérdida, posiblemente hubiera habido un mayor ingreso. Porque pues sí, en la práctica, por eso la deuda, por eso es tan mala pagarla, por eso los países no las quieren nunca pagar, porque tienes que utilizar dinero para pagar algo que debes y eso te resta crecimiento. Posiblemente por eso también México se cayó, parte también Pemex, con las pérdidas que tuvo en este último trimestre, fueron brutales, fueron 255 mil millones, las CFE fueron 70 y tantos mil millones, que en realidad no son pérdidas per se, sino pago de deuda. Agrégale eso, agrégale que Pemex también dejó de estar exportando tanto petróleo con la intención de refinarlo desde México, ahora con Dos Bocas, y esto causa un decrecimiento. Parte también del por qué no cayó más se debió al sur del país, porque desde el sur se ha venido acelerando México. De hecho, el sur traía un crecimiento económico, todavía no sale de este trimestre, pero en el primer trimestre traía un crecimiento del 3.2%, bastante alto. Es obviamente derivado al dinamismo que generó los megaproyectos en el sur del país. El Tren Maya, el Tren Transísmico, el Dos Bocas, todo esto aceleró la economía del sur y empieza a causar que exista más derrame financiero, más derrame económico en el país. Bueno, entonces fue menos el crecimiento de lo que se estaba esperando, sí, y en términos anualizados significa que se creció en un 2.2%. Hay que acordarnos que el gobierno mexicano planea o tiene como énfasis que se pueda crecer en el 2024 un 3%. Yo la verdad ya no veo ese escenario, no porque sea pesimista, simplemente porque tendríamos que crecer
Yo creo que 3.5, 4% en lo que resta del año cada trimestre para que realmente se pudiera lograr un crecimiento del 3% anual a finales del año. Entonces, yo creo que ya no va a quedar, pero lo que sí es cierto es que tuvimos un crecimiento, de hecho mayor, de lo que teníamos a principios de este año. Si el siguiente trimestre, el tercer trimestre, se acelera y de repente vemos un 3%, podríamos acabar el año con, si quieres, un 2.5. Yo creo eso. Pero, pues ya están saliendo. De hecho, mira, crecimos en términos anuales, crecimos más de lo que se estaba esperando, ¿eh? Crecimos más de lo que se esperaba un 2% y realmente crecimos 2.2%. Ahora, en lo que viene siendo los pronósticos, ya están saliendo a recortar los pronósticos, precisamente porque la aceleración se está cayendo, se está desacelerando la economía mexicana. Tenemos que Banco Base acaba de recortar esta tarde, del día martes, su pronóstico de crecimiento a 1.3% para este año y elevó su expectativa de inflación al 4.95. En lo que viene siendo el crecimiento, yo no estoy de acuerdo. No creo que México crezca al 1.3, pero en lo que viene siendo la inflación, sí lo creo. Porque precisamente hemos visto que la inflación se ha venido subiendo en México. Vamos a pausar eso. No sé por qué a los del Economista les encanta imponerte sus videos en la cara. Bueno, yo sí creo que hay un error ahí de parte de Banxico. Han estado cometiendo errores y esto está causando una mayor inflación. México lo puede resolver con una mayor apertura al comercio internacional. Se podría resolver rápidamente el tema de la inflación y además con que Banxico deje de estar imprimiendo tanto dinero y además suba un poquito más las tasas de interés. Pero ahora sí lo veo. Según los del Banco Base, este desempeño más bajo se va a deber a estos factores. La eventual aprobación de las reformas constitucionales como la del Poder Judicial. No, eso no creo que tenga nada que ver. Si voy a ser honesto, no lo creo. Es una cosa del PIB y otra cosa es la grilla política. No van de la mano. También podrías decir, es que van a llegar menos inversiones. Tampoco lo creo. No les importa realmente a los inversionistas que Norma Piña esté en el poder. También destacó el riesgo de que traerá el relevo presidencial en Estados Unidos y su impacto en el nearshoring por el tema de Donald Trump. No creo que tenga mucho que ver tampoco, porque Donald Trump no llega hasta noviembre. Entonces, si Donald Trump llega y hace algo, de hecho llega hasta enero, más bien, llega hasta enero. Entonces no creo que ahí pediríamos algo. Si pasa algo, sería hasta el siguiente año. Y el alto déficit presupuestario, de nuevo, eso no tiene nada que ver. De hecho, el alto déficit presupuestario es lo que está haciendo que haya una clase de crecimiento económico, una clase de aumento en el PIB. Y también aumenta la inflación, obviamente hay que reconocerlo. Pero no creo que eso tenga algo que ver con el desempeño de la economía. Bueno, ¿cómo está el peso mexicano frente al dólar? Está bastante mal, hay que reconocerlo. Está en 18.75. Posiblemente vaya a intentar tocar los 19 pesos, pero bueno, está en un canal alcista, lo que eventualmente terminan por romper a la baja. Generalmente estos canales terminan rompiendo a la baja, entonces posiblemente lo veamos caer hacia los 18.50, tal vez por ahí, como para la primera o segunda semana de agosto. Pero bueno, hasta ahí la información. Si les gustó el video, por favor apoyen el canal dejando su like, dejando un comentario y una suscripción. Los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.